Buenas tardes, que Dios les bendiga. Mi nombre pues es el pastor Pacheco de la Iglesia Cristiana Restauración Aprendiendo a Vivir. Una vez más estamos presentando el siguiente video de este espacio que le titulamos La Biblia dice. El tema que hoy vamos a tratar es un tema de vital importancia en la vida cristiana. De hecho, quise empezar con este tema porque al final, te invito a que termines de ver el video para que al final veas la importancia precisamente que tiene este tema tanto en la vida cristiana como mm, es la base para un verdadero cristianismo. Y eso es lo que yo quiero que el día de hoy tomemos muy bien en cuenta. Así que quisiera empezar y vamos a iniciar con lo que la Biblia dice. Amén. Les vamos a proyectar en este momento la palabra de Dios. Y vamos a dejar que ella hable, como siempre en todos nuestros estudios. Por eso titulamos este espacio La Biblia dice, porque queremos que todos los estudios vayan fundamentados en la palabra de Dios. Es probable que este video lo hagamos en 3 partes, 2 partes, si es necesario, por cuestión de subir los videos a YouTube. Pero no importa que sea en 2 o 3 videos, lo importante es que quede con toda claridad este precioso tema. Así que entramos en materia de estudio. Para empezar, debemos de ver que lo que la Biblia dice. En el corazón del hombre existe un problema. Eso nos lo enseña la Biblia y vamos a comenzar a verlo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, vamos a ir a transportarnos a Marcos, capítulo 7, versículo 20. Leemos lo siguiente. Pero decía, vamos a ver Marcos 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, pues de dentro del corazón, aquí estamos viendo con toda claridad, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y que contaminan al hombre. Así que, como estamos viendo, la misma palabra nos enseña que el ser humano tiene un gran problema en el corazón. Ahora, vamos a ver otros pasajes bíblicos. En este mismo evangelio, pero en el versículo 6, Jesús expresa una verdad bien tremenda. Vamos a ver. En Marcos 7:6 dice, respondiendo él, Jesucristo, podemos ver que acá Jesús está platicando con ellos. Para que quede claro, tradiciones y mandamientos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los carros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y fíjense bien la respuesta que les da Jesús. Respondiendo, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su
corazón, fíjense bien cómo acá lo enseña más, su corazón está lejos de mí. Hay este problema en el corazón del hombre. Vamos a ver otra porción de la escritura para comprobar esto. Nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y aquí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí estamos viendo cómo hace una vez más hincapié en precisamente en el corazón de los hombres. Ahora, es bien importante entender que cuando se refiere al corazón no se refiere al órgano vital, sino se refiere a la parte interna del hombre, en este caso a su espíritu y su alma unidos. Debemos de recordar que cuando el hombre fue creado, Dios hizo del polvo de la tierra un molde y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el botellón que se hizo, el cuerpo que se hizo del polvo de la tierra, precisamente, llevaba el espíritu y el alma en él, ¿sí? Y a eso la Biblia le llama el corazón. Vamos a ver cómo dice. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, esto es el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí es donde podemos ver precisamente cómo fue creado el ser humano. Del polvo de la tierra se hace el cuerpo y Dios da ese hálito de vida, que precisamente es el espíritu junto con el alma, que son inseparables. Muy bien, continuamos. Ahora bien, ese es el grande problema que tiene el hombre en el corazón. Tú dirás, bueno, pero esos pasajes hablan acerca de los errores del ser humano. No es un problema interno, es un problema que el ser humano tiene. Y desafortunadamente esta es parte de la predicación del Evangelio, es algo que se debe de enseñar, pero que desafortunadamente ha sido muy descuidada esta enseñanza. Vamos a ver una porción de la Escritura que nos habla más de cerca de esta verdad. Vamos una vez más a lo que la Biblia dice. En Romanos capítulo 7, versículo 15, aquí Pablo está hablando acerca de la ley del pecado, y lo compara con el matrimonio. Si una mujer está casada, está sujeta a la ley del hombre sobre ella. En el momento que el hombre muere, ella queda libre. Esa es la analogía que él está citando. Pero lo increíble es cuando el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del pecado más detalladamente, y lo hace bajo un contexto de testimonio. O sea, él está compartiendo su experiencia antes de él haber entregado su vida a Jesús. Y fíjense cómo comienza narrando esta experiencia. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, aquí está con toda claridad, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sigue diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Y fíjense bien esta expresión del apóstol Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y fíjense bien cómo dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? Más adelante vamos a ver en un diagrama quién es el hombre interior. Es la imagen y semejanza de Dios, distorsionada por el pecado que al final de cuentas está en nosotros. Ese es el hombre interior. Dice, me deleito en la ley de Dios. Pero aquí habla, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Como podemos observar, el hombre tiene una naturaleza corrupta en su corazón. En otras palabras, el hombre es esclavo del pecado, ya que el pecado vive en él. El verso 17 lo dice con toda claridad, ¿verdad? Regresemos a él. Y dice así, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Somos nosotros, por naturaleza, somos pecadores, pero no nada más por naturaleza, sino también por práctica. Desafortunadamente, esa parte atractiva del pecado, que es el placer, nos hace precisamente caer presa de él y aún deleitarnos en él, ¿verdad? Entonces, es por esta misma razón que la vida está llena de buenas intenciones, pero sin éxito en ellas. Podemos ver a mucha gente que quiere ser buenas personas, pero desafortunadamente no lo logran. Y es bien importante aclarar que el pecado no está en México, no está en Las Vegas, no está en los lugares más viles. En realidad el pecado está en el interior del hombre. Ahora creo que entenderás por qué de la situación que vivimos en el mundo. Tanta maldad, tanta corrupción. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Eso es lo que precisamente vamos a estudiar. ¿Cómo fue que sucedió esto? Retornemos a ver lo que la Biblia dice. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, vamos a leer lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Dice, pongamos atención, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y después fíjense bien cómo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Señala en dónde está el inicio precisamente de este gran problema que tiene el hombre en su corazón. Ahora, ¿cómo es que el pecado empieza en Adán? Bueno, simple y sencillamente porque en Génesis capítulo 3 se nos enseña precisamente acerca de el grande problema de que ellos fueron creados en un estado perfecto de inocencia, pero se rindieron a la voluntad de Satanás y en ese momento ellos caen en esa terrible maldición llamado pecado. Ahora bien, el hombre había sido creado en un estado perfecto de inocencia. Esto lo podemos ver en Génesis 1:26. Vamos a verlo antes de analizar Génesis 5:3. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿En qué sentido somos imagen de Dios? Bueno, que somos parecidos a Él, así como Dios es una Trinidad, nosotros también somos una Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, somos una sola persona, ¿sí? ¿En qué somos semejantes a Dios? Bueno, en que tenemos el libre albedrío, o así fue creado el hombre en ese estado perfecto de inocencia con libre albedrío. Tenemos la capacidad de pensar, de sentir
y de decidir, o sea que tenemos sentimientos, raciocinio y voluntad. Así somos semejantes a Dios. Ahora, en el momento que en Génesis capítulo 3 nos cuenta la caída del hombre y cómo fue que éste se rinde a la voluntad del pecado, ahora en Génesis 5 vemos las consecuencias de ese pecado. Fíjense bien, pongamos mucha atención. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ahora bien, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. O sea, Set ya no nació a la imagen y semejanza de Dios. Ahora salió a la imagen y semejanza de Adán. Entonces, si Adán ya había pecado y el pecado había entrado en su vida y en su corazón, ahora ese pecado se hereda a toda la raza humana. Es un ejemplo que yo siempre le he comentado a los hermanos, es que si tú agarras una hoja en blanco y le sacas copias, pues todas las hojas salen en blanco. Pero si tú agarras una hoja en blanco y le das un rayón, cuando saca las copias, todas las hojas van a salir rayadas. Ese fue el grande problema con Adán y con Eva. Cuando ellos se rinden al pecado, no nada más ellos caen de la gracia de Dios y el pecado se introduce a sus vidas, destruyendo su dignidad preciosa que tenían y creando la muerte. El hombre se enseñorea sobre la mujer, los animales pierden la comunión con el hombre, el primer asesinato viene después, el primer incesto y tanta maldad a consecuencia del pecado. Ahora bien, ese pecado se hereda a toda la humanidad y es precisamente donde el corazón de Adán y de Eva estaban ya corruptos y contaminados y toda su descendencia nace con esa maldición o llamada herencia adámica y que es heredada en el corazón de todos los seres humanos. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Somos prácticamente, por naturaleza, venimos siendo pecadores. Vamos a ver qué dice el libro de Efesios, capítulo 2. Lo corroboro rapidito. Efesios capítulo 2, versículo 2. Fíjense bien. Dice así. Leemos desde el 1 para tomarle la idea. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Se refiere a la separación que hay entre el ser humano y Dios debido al pecado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí lo dice con toda claridad la palabra de Dios, que éramos por naturaleza. ¿Por qué? Porque así está precisamente la maldad en el corazón del hombre. Ahora, Dios había sentenciado el pecado y podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23, esa sentencia cuando dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el problema con el pecado es que te separa de la presencia de Dios. Y Romanos 6:23 lo dice con toda claridad, que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y la palabra muerte en el griego es la palabra
tánatos, que significa separación. Ahora, este es el problema. Como Dios había creado al hombre en un estado perfecto de inocencia, y posteriormente el hombre cae en esa terrible corrupción, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver este problema en una pequeña gráfica, ¿sale? Para que podamos entender con mayor facilidad esta situación. Se las voy a proyectar, en esta parte de aquí para que vayamos viendo. Bueno, vamos a ponerlo en toda la pantalla para que sea un poquito más claro, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Miren, perdón, acá estoy adelantado ya. Ok. Aquí estamos viendo que este es el corazón del hombre cuando fue creado en Génesis 1:26 a la imagen y semejanza de Dios. Este corazón es el espíritu y el alma del hombre que viven en el cuerpo. Lo representamos con un corazón porque por analogía la Biblia así lo presenta, pero no es que precisamente sea así. Ahora bien, el espíritu y el alma del hombre estaban en un estado perfecto de inocencia de acuerdo a Génesis 1:26, pero en el momento que se rinden al pecado, en ese momento el pecado se entrelaza en el corazón del hombre. Entonces ya el hombre desafortunadamente ahora está, óiganlo bien, camino a una eternidad sin Dios, sin esperanza en este mundo. Esto es importante que entendamos. El hombre, todos los seres humanos representados en este corazón, óiganlo bien, todos los seres humanos se van a ir una eternidad separados de Dios. Pongan mucha atención. Se van a ir al lugar de tormento no por lo que hacen. Se van a ir al lugar de tormento por lo que son. ¿Qué son? ¿Qué son? Hijos de ira por naturaleza. No olvidemos que lo que ellos hacen es el resultado de lo que son. Es bien importante que aprendamos a manejar esta situación. A ver, este es el hombre con el corazón corrupto y contaminado, se va a ir al infierno no por lo que hace, se va a ir al infierno por lo que es. Lo que hace es el resultado de lo que es. Este es el grande problema que tiene el ser humano, que no hay poder humano que pueda componer precisamente esta naturaleza. No lo existe. Ahora bien, ¿cómo es que compone Dios este problema? Es por medio de un evento llamado el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, podemos ver que Jesús habló de él, y precisamente lo hizo en la escritura, en el Evangelio de Juan. Vamos a verlo rapidito para que podamos entender esta gráfica. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Cuando dice ver el reino, se refiere a ver, entender, comprender, captar. O sea, es importante, perdón, se movió el texto. Es importante que entendamos esto. El que no naciere de nuevo. Ahora, Nicodemo entiende esto de manera natural. Dice: me debo de meter al vientre de mamá. Y Jesús le aclara: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ya está hablando de un nacimiento distinto al de papá y de mamá. Ahora, Jesús compara el nuevo nacimiento precisamente porque en un nacimiento normal o natural, así como se fecunda un óvulo para que la criatura que nace precisamente se parezca a los padres, de esa misma forma Dios da la idea de que el corazón está contaminado por Satanás, pero en el momento que hay un nuevo nacimiento, Dios pone de su naturaleza. Esa es la idea de su genética para que nosotros podamos ser diferentes. Ahora vamos a ver este ejemplo que estamos checando. Cuando una persona,
óiganlo bien, está corrupto y contaminada, pero alguien viene y le predica el evangelio de Jesús, fíjense. Le dice que Cristo es el único que puede cambiar su vida. Y esta persona, en un acto de fe, recibe a Cristo en su corazón. Jesucristo, a la hora que entra, saca el pecado de la vida de este hombre. Ese pecado que lo esclavizaba, aunque se quedan los malos hábitos de todo el tiempo que practicó esa vida que desagrada a Dios. Pero ya la esencia de Jesús está en él. Esto lo dice el libro de Efesios. Vamos a verlo rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo. Pero lo vemos rapidito. Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese es el milagro maravilloso del cual estamos hablándoles el día de hoy. Ese es el propósito por el cual Dios está queriendo que la gente conozca esta verdad. Porque en el momento que esa persona recibe a Jesús, pasa de ser un pecador a un cristiano, a un hijo de Dios. Ahora, esta persona se va a ir al cielo y una vez más, no por lo que hace, sino por lo que es. Ahora, lo que hace va a ser el resultado de lo que es. Esa nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, es bien importante que no te pierdas el siguiente video acerca de este tema, porque será de grande importancia que tú lo puedas continuar viéndolo. Así que quisiera terminar el estudio, pero como te lo dije de inicio, vamos a dejarlo en unos 2 o 3 videos más. Su servidor es el pastor Pacheco de la Iglesia Cristiana Restauración, aprendiendo a vivir, en este espacio titulado La Biblia dice. No te pierdas, por favor, el próximo video en donde seguiremos hablando de este tan interesante y tan hermoso tema. Amén. No te olvides suscribirte, darle like y la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada que subamos un video. Así que en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y los esperamos en el próximo video.